idea es buscar esos puntos de encuentro entonces y durante la mañana plantear algo y es complementariedades, más allá de esas distancias o de una lectura por encima de la otra, cómo plantear ese encuentro, esas complementariedades de estas dos opciones que actualmente, digamos, tenemos ese reto de poner a dialogar. Entonces, ¿qué pretendemos con este rato de conversación? Hacer una revisión a ciertos prejuicios, plantear unas reflexiones, valorar dos experiencias que también me tomo el atrevimiento de compartir y todo ello en función o en ese foco temático de cómo asumir el reto de establecer una relación con las tecnologías de la información. Cómo también, y tiene mucho que ver con ese diálogo y esa presencia que tenemos en las regiones, esa presencia que buscamos en ese trabajo interinstitucional, de cómo llevar esas reflexiones también que se están teniendo presentes desde Valle de Aburrá, en diálogo con las regiones de Antioquia, en diálogo con todo un país. Entonces, en esa reflexión también cómo vincular lo cotidiano a la hora de las implementaciones. Y finalmente, como les decía al inicio, hablar de unas complementariedades. Hacer como un barrido rápido de eso que mencionan como bondades de las tecnologías de la información, esas bondades que trae entonces el libro digital o la implementación de esas herramientas tecnológicas. En lo que tiene que ver con los procesos lectores, se habla de un texto, que ahora ese texto tiene un receptor que es muy activo, que se tiene una mayor presencia de esos intereses del lector. A veces creo que se quedan unas disputas muy banales, porque a veces se centra solo que si la lectura analógica o la lectura digital, y pareciera que todo circunda allí, pero solo nos quedamos en esa disputa y no buscamos justamente esos puntos de encuentro. Entonces se habla que una lectura tradicional es lenta, profunda, individual, que exige reflexión y se contrapone a esa mirada hipertextual que implica el no contar con una prosa lineal o que la lectura desde allí es dispersa. Entonces a veces como que esas dos miradas pareciera ser muy cortantes, muy limitantes y no profundizan en todo lo que se puede encontrar desde el diálogo que buscamos pues en ese rol de mediadores, en ese rol de bibliotecarios, en ese rol de docentes, de establecer justamente. Hablar entonces también de esas bondades es entonces encontrar que definitivamente hay unas transformaciones que se ven en el caso de ese lector, ahorita lo hablábamos, que es más activo, que genera contenidos, un lector a la vez que construye, un lector que es prosumidor, como uno de esos grandes teóricos, Daniel Casani, llama en una de sus presentaciones, ese lector que está creando permanentemente. Entonces aparece un fenómeno, por supuesto, conocido por todos, del de la autoedición, que significa también contemplar. Si vamos a valorar qué tanto se lee, bueno, y lo que se queda por fuera, si venimos de un esquema tradicional de contar quiénes son los lectores, que queda mucho por debatir sobre ello, pero si hay una autoedición, lo que no está con código ISBN, ¿a dónde está quedando? Dando por sentado que está, pues, digamos, el panorama funcionando muy bien, porque ahorita vamos a hablar de otros dos temas que nos plantean retos. Entonces, ese tema de la autoedición también nos habla y nos invita a pensarnos la conectividad y la descarga de esos textos. Y lo otro es qué pasa cuando la autoedición no existe, en ese caso de la autoedición, un registro ISBN, ese código que identifica a esas colecciones publicadas en distintos espacios pues, del mundo, puntualmente pues estamos hablando de Colombia, se les perdió el dato a los que cuentan, como para dejarlo ahí también sembrado y abierto de todo lo que implica estas transformaciones. En esas nuevas relaciones con la lectura, por allá en los 2000 se hablaba mucho de la existencia de nativos digitales y los inmigrantes, y pareciera que a esos nativos se les condenara a recibir todos los beneficios o todas las bondades que llamamos en esta parte pues, de la presentación de las transformaciones a través del, por decir, el uso de las herramientas tecnológicas, por decir, del libro digital. Y la pregunta también que traigo y dejo abierta es, ¿acaso quienes hayan nacido antes de 1993 jamás podrán acceder a las bondades de los avances tecnológicos?
Eso también como plantearlo y cuál es ese reto nuestro como mediadores para lograr que esas transformaciones, ahorita vamos a hablar un concepto y es esa apropiación que también lo mencionaba Ruby en la presentación inicial, cómo lograr nosotros como mediadores esa apropiación de las distintas herramientas. Se debe revisar bien si lo audiovisual solo surgió apenas con la masificación de Internet, porque también se tiene esa noción que solo existe ese vínculo con lo visual, con el audio, con el texto, la lectura de distintas formas, esas distintas formas de leer, y pareciera que fuera únicamente la bondad de lo tecnológico de los últimos 20, 25 años. Es cuestionable porque justamente lo que se hace con un celular es vincular o asociar anteriores desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué pasa con otros avances tecnológicos como en su momento lo fueron el teléfono, la radio, la televisión, los desarrollos progresivos de la telefonía? Pues me faltó también la fotografía, pues y para solo mencionar algunos de ellos. Entonces, entre esas bondades no se puede desconocer ese lector creador, ese lector activo, generador de contenidos, ese lector hipertextual, ese lector polivalente, que desde nuestros espacios bibliotecarios también le da unas herramientas, empodera, le brinda unas formas de actuar más activamente, y entonces hablamos de ese lector que está partícipe de procesos de consulta, que accede a la información y al conocimiento, que produce conocimiento, que opina, que además construye de forma colectiva. Eso como esas bondades, continuando en ese ámbito de las bondades a través de esas nuevas lecturas que proporciona el encuentro con la tecnología. Pero aquí también nos interesa también pensarnos, bueno, hablamos de bondades, pero ¿qué otras cosas están pasando? Y pareciera que estamos dando por sentado que en todos los espacios del departamento de Antioquia, para no salirnos de Antioquia, se cuenta con ese fácil acceso. Además, se da por sentado que todo el que se conecta con un computador puede generar conocimiento, tiene las herramientas para generar ese conocimiento, tiene el manejo desde la apropiación de la herramienta para trabajar. Se puede estar entonces en un diálogo con ese equipo, con ese artefacto, es decir, puedo construir a través del dominio que tengo de ese artefacto. Pareciera entonces que se está asumiendo que todo un territorio hoy, ahorita más adelante lo vamos a ver, vivimos bajo la nube tecnológica. Y bueno, y no nos hemos detenido tal vez a pensarnos cómo van esos tránsitos a la hora de pensarnos en la región, si todos en el tema de la apropiación ya han transitado esos caminos. Y entonces acá, al momento de hablar del libro electrónico desde los contenidos digitales, se habla entonces también de unas inquietudes. Ese libro electrónico es una oportunidad, por supuesto, lo vimos, para lectores, para temas en el ámbito de producción, de contenidos, pero también es un desarrollo tecnológico que se ha dado de maneras desiguales en la región latinoamericana y por supuesto también en nuestro país. Se ha dado una incorporación de cierta tecnología en países de desarrollo y en países emergentes. Aquí unos daticos como relativamente esto es hace poco, se habla en perspectiva de región latinoamericana, la incorporación tardía de corporaciones digitales como Amazon, Google y Apple con una lente incorporación en América Latina. Hacia 2012, Amazon en Brasil, hacia agosto de 2013, Amazon en México, y lo que tiene que ver con Google Playbook, Brasil y México finales de 2012, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, diciembre de 2013. Entonces, esos desequilibrios y quedar como en esa reflexión que también se han dado en la incorporación de ciertas tecnologías que a veces damos por sentado. Todos los escenarios de Antioquia cuentan, por ejemplo, con un salón como este maravilloso espacio. Y lo hablábamos hace un momento de esa mutación de esos dispositivos o artefactos culturales que implica también reflexionar que no todo el mundo ha tenido la oportunidad de conocer lo del disquete, lo del CD-ROM, lo de las memorias, lo de la nube, y también vale la claridad, no es que se tenga que hacer el tránsito por cada uno de esos dispositivos. La inquietud es,
cómo una persona, por ejemplo, porque este es un tema que no solamente es para el escolarizado, sino como un adulto mayor, por ejemplo, como un adulto que no ha tenido o no ha pasado por la escolaridad, solo por mencionar uno de los casos, sin haber transitado esos espacios, ya tiene las herramientas para justamente interactuar con ese equipo, con ese artefacto, con ese elemento tecnológico. Puede que no necesariamente quien hoy utiliza como adulto mayor haya pasado por el CD-ROM o el disquete, pero llegó y a partir de esos ejercicios de apropiación ya maneja una USB. ¿Y cuál es ese reto entonces nuestro para que esas cosas desde el ejercicio bibliotecario se puedan dar? Entonces ahí viene como dos de los grandes retos que tenemos como bibliotecas, pensaría, a la hora de plantear estos temas del diálogo lectura digital, lectura tradicional, y es lo del acceso y la apropiación de esos mismos recursos. Y ahí queda como lo que les mencionaba hace unos minutos, porque es que en el país la nube tecnológica no está cubriendo todo el territorio. Asumo, lo que quiero mencionar es, no todos los espacios, por supuesto, van a tener ni esa facilidad de acceder a internet en línea, como hoy puedo hacer, por ejemplo, con un radio, que fue un desarrollo tecnológico en su momento, y saco el radio y en cualquier momento no tengo problema de escuchar cualquier emisora musical, de noticias, etcétera. Pero entonces, ¿cuándo vamos a poder llegar a ese espacio? Ese es el reto también como sociedad, y también a partir de ello, entregar herramientas para esa apropiación, justamente. A propósito de ello, entonces, leemos las necesidades, leemos los intereses, leemos las particularidades del territorio que estamos habitando o que estamos llevando procesos lectores. Hay unas reflexiones, esto es un apartado que retomo de un texto que desde Brasil recoge experiencias, hacia 2015 se publica, y revisa las experiencias de lo que ha sido los sistemas de bibliotecas desde Parque Bibliotecas de Medellín, y hacen como una reflexión de algo también que se estaba implementando en Brasil. Y hay una inquietud, aparte del equipamiento, que yo creo que son preocupaciones ya que han trascendido en nuestro medio, y ya se ha reflexionado mucho sobre esos contenidos, además de tener el equipamiento sorprendente. Entonces ellos lo presentaban así, sin desconocer que las TIC son recursos que en principio, abro comillas, contribuyen para el desarrollo de la democracia, para el aumento de las oportunidades para los individuos, pues propician el contacto con servicios remotos de utilidad pública. O sea, sin desconocer eso, se plantea que las TIC también han sido asociadas a desigualdades sociales en cuanto a acceso desigual a equipamientos y recursos TIC, en cuanto a las desigualdades en la competencia para el uso de esas tecnologías. Se propicia, y entonces dejaría abierta esta inquietud, se propicia entonces una nueva desigualdad, y ante esto, ¿cuál es nuestro reto también? ¿Cuál es entonces ese papel de las bibliotecas en aquellos puntos de la región de difícil acceso a lo digital? Entendiendo lo de la competencia en información, también retomada de ese mismo documento, como el dominio sobre el universo informacional, incorporando habilidades, conocimientos y valores relacionados con la búsqueda, el acceso, la evaluación, organización y difusión de la información y del conocimiento. Entonces, ¿cómo entender esa competencia en información y que se relaciona con la presentación que nos antecedía? La señora Ruby mencionaba de esas líneas que se han tenido durante el año en procesos de alfabetización informacional y en procesos que tienen que ver con esa línea de apropiación. Entonces, en cuanto a la accesibilidad a la información puntualmente, ¿qué se requiere? ¿O qué deberíamos también pensarnos como bibliotecarios, como docentes, como mediadores? En cuanto a ello, puntualmente se requiere el desarrollo de unas habilidades para el acceso a la información. ¿Será eso necesario? Si uno de esos principios o esos principales objetivos que tenemos como biblioteca es permitir al ciudadano el acceso a la información, a los materiales de lectura, eso entonces logrado, una vez establecido o permitido el acceso, una vez pasado ese tránsito, ¿para qué? ¿Para qué eso?
Y entonces ahí vienen dos experiencias muy desde lo cotidiano que les mencionaba al empezar la presentación, que tratan de leer unas necesidades de distintos públicos. En el caso de Ciberabuelos y en el caso de Momento Espontáneo SIL, son dos talleres que se realizan desde biblioteca pública en el Valle de Aburrá y que en su momento, independiente del grupo que haya pasado por el bachillerato, independiente que ese grupo en este momento domine las herramientas tecnológicas, porque en muchos de los casos empiezan de cero, me refiero de cero al contacto con el equipo, al contacto con el artefacto. A partir de una lectura de su cotidianidad también se busca unos encuentros y unos interesantes ejercicios de apropiación desde lo que es el interés de ese asistente. Entonces es el caso de Ciberabuelos, que es un programa diseñado para adultos y adultos mayores, en los que se buscaba en su momento, primero controlar esa ansiedad de un adulto, porque la necesidad no es que a mí ya todo me lo envían por correo electrónico, no es que quisiera hacer las cuentas ahora desde Excel, no, lo que pasa es que quisiera Word para pasar unas recetas que tengo en mi casa. ¿Cómo, además de ese rápido uso, que sería lo que me permitiría resolver dominando esa herramienta, dominando ese artefacto, también desde una biblioteca se hacía un proceso que trascendiera más allá del simple uso de la herramienta? Y ese Ciberabuelos es bonito también justamente por eso, porque justo desde la lectura, justo desde la participación de esos integrantes en un taller que se dicta desde una sala de recursos digitales, también se pone en diálogo con otras propuestas que tiene un espacio bibliotecario. Eso por un lado, ahorita describimos un poquitico más de ese taller, y otro que tiene que ver con Momento Espontáneo SIL. Para Medellín, para muchas bibliotecas de la ciudad, entre ellas las de Confenalco, se ha fortalecido un espacio llamado Servicios de Información Local. Y justamente en esa inquietud de, además de garantizar el acceso, si estamos ubicados en un Valle de Aburrá, además de garantizar el acceso, ¿qué más proponer, qué más generar que no sea simplemente el acceso? Porque es que se está brindando justamente desde un espacio bibliotecario que se asume, se tiene una misión, se tiene también un propósito o una intencionalidad, y que puede, por supuesto, estar en diálogo con lo formativo. Si bien no somos institución educativa, sí tenemos una responsabilidad formativa. Entonces, a partir de ello, ese servicio de información local es un taller que surge para proponer temas de la información y de la ciudadanía, la información para la participación, con un grupo de niños y jóvenes. Más allá del acceso a un espacio, era sugerir unos contenidos. Y bueno, y aquí no se va a tener el reto, si bien hay unas intencionalidades, acá no se va a tener el reto mayor con unos ciberabuelos que arrancan en muchos casos de cero. No tienen un contacto con ese computador, no tienen un contacto con un montón de artefactos que son muy cotidianos para los jóvenes y para los niños, pero que aquí lo que se busca es plantear entonces ese diálogo y qué contenidos plantearles puedan desarrollar. Bajas un poco, por favor. Y en ambos casos es hablar entonces de unos acompañamientos y una generación de contenidos. Cada 8 días entonces era un encuentro, es un taller que actualmente se realiza con unos adultos y adultos mayores para, desde esa excusa, aprender del computador, conocer procesos, espacios, talleres bibliotecarios. Justamente uno de los compañeros que ha estado apoyando el desarrollo de Letra Verde, el proyecto Letra Verde en los municipios de Antioquia y en Valle de Aburrá, ha sido tallerista de esa franja llamada Ciberabuelos. Esta corresponde a finales del año 2014, todavía se desarrolla, solamente que tuve la oportunidad también de participar en su momento de este proceso y entonces solamente recuperé imágenes de archivo mías. Gracias. Esa misma sala en donde se ven adultos mayores que no tenían ningún contacto con el computador, pero que también son una preocupación a la hora de plantearnos la apropiación, el acceso, porque entonces es una reflexión que se debe hacer en la escuela, pero en general en nuestra sociedad.
es justamente como desde cero un grupo de adultos o adultos mayores se comunican con esto. La oportunidad para conocer aspectos básicos de los computadores teniendo como punto de encuentro, diálogo y lecturas un agradable espacio bibliotecario. Y en ese juego cruce, esa mirada de la biblioteca para todos, ya hablábamos de adultos y adultos mayores, volvemos a Momento Espontáneo SIL, que es un punto de encuentro, pero ellos ya dominan esas herramientas, cómo venderles comillas, porque es muy feo el concepto, pero entonces cómo motivarlos a que la información local también la generan ellos. Y entonces es un taller donde desde esa sala de recursos digitales, hoy denominada así, con temáticas que giran alrededor de la ciudadanía, la identidad, la memoria y temas generales del municipio, se pueda entonces hacer memoria e identidad local, se pueda promover la participación desde el acceso a esa información. Entonces, algunas de esas cosas que se plantean, y me detengo un poco, yo sé que también tendremos el espacio para escuchar otras experiencias, pero quería compartirles como dos a partir de lo que estaría planteándoles, y es ese momento espontáneo SIL que finalmente no es tan espontáneo, porque es buscar desde esa intencionalidad que los chicos accedan a una información local, desde ejercicios de cartografía social, mapear, por ejemplo, sus instituciones educativas, mapear espacios, referencias de su localidad, escenarios deportivos. Allí también surgen inquietudes como pasaba con los adultos. Aquí es, César, es que en 2013, eso nos pasó también en ese espacio, en 2013 se celebran los 100 años del municipio de Bello, que hasta 1913 había sido un corregimiento del municipio de Medellín. Pero es que la información no aparece en los libros, solamente nos hablan unos datos muy anteriores. Entonces el reto también era, bueno, no hay texto sobre nuestra localidad, vamos a generar esa información desde este espacio bibliotecario. Y bueno, y también un poco relacionado con esa formación y con esas inquietudes desde historia, brindarles unas herramientas que justamente le permitieran a ese niño o a ese joven acercarse de otra manera distinta a como nos plantean las piñatas, comillas, de celebraciones, a las piñatas conmemorativas. Es decir, que solamente recoger personajes, de solamente recoger lugares importantes de hace 100 años, porque es que la historia también es un tema vivido y del día a día. En ese mismo espacio bibliotecario es un trabajo ahora, pero ahorita veíamos en la imagen adultos mayores, aquí jóvenes y niños en Momento Espontáneo SIL. Esa imagen de 2014, les menciono, recurro a imágenes de archivo, pero son talleres que actualmente se desarrollan. Y aquí viene también un planteamiento que a veces comienza a aparecer y es, bueno, pero es que desde el hecho mismo de acceder a la información, desde el hecho mismo que instituciones culturales o bibliotecarias permita ese acceso a niños, a jóvenes, a adultos mayores, ya se está cumpliendo con la tarea. Sí, es cierto, pero también ese reto que les mencionaba hace unos minutos adicional, ese reto de garantizar el acceso debe estar también, por supuesto, en diálogo con esa intención, con ese para qué que mencionábamos hace unas diapositivas. Y no es que se esté planteando una pelea o una discusión con el juego, no es que se esté planteando que no se puede ser lúdico a la hora de plantear un ejercicio creativo con los niños jóvenes o con adultos y adultos mayores, tampoco. No es que pensemos que somos los portadores de la verdad absoluta, porque justamente como adultos nosotros, como talleristas, debemos estar dispuestos a ese diálogo de saberes, en donde los niños y jóvenes, debemos tener presente eso, conocen más de las herramientas que nosotros, pues ellos están en el día a día. Y una reflexión que me faltaba hacer asociando lo uno con lo otro, los adultos y los jóvenes y a veces ese complejo con que llevan los adultos es que el loro viejo no aprende a hablar, pero también, ¿qué hacemos nosotros para garantizarles esa apropiación o para ayudarles, como lo menciona la presentación de Ruby, una comprensión de esa relación tecnología y lectura, comillas, tradicional? Como por ejemplo, es que el niño, como dice uno de los adultos que alguna vez tuve la oportunidad de estar en el taller, es que los niños abren los ojos y se encuentran con el computador.
abren los ojos y se encuentran con ese recurso digital. Y es cierto, o abren los ojos o prenden su portátil, si es niño joven, y el icono es igual para apagar el computador que el icono que apaga el televisor, que el icono que en muchos, digamos, formatos de celular apaga, por supuesto, el celular. Y entonces eso de lo cotidiano como que se nos va olvidando, que es importante también en esa tarea de apropiar ese encuentro con lo tecnológico. ¿Qué es lo que queremos brindar, además de garantizar el acceso libre a Internet? Porque, insisto, se está haciendo desde una biblioteca. Quería darles como esa mirada a unas experiencias y les dejo 4 más, ya una de ellas durante el año, junto con las personas encargadas del proyecto Letra Verde, han tenido la oportunidad de conocer desde la Fundación EPM temas de divulgación, generación de contenidos, acceso a libros digitales y, muy interesante, espacios como estos, espacios de reflexión relacionados con la lectura, la promoción de la lectura, y que pueden ser implementados en su momento a la hora de intencionar un taller, o que la invitación es justamente a explorar, a revisar qué de ello se puede llevar a la hora de plantear en un municipio una propuesta relacionada con el acceso a la información local, con la apropiación de un recurso para promover procesos lectores. 2 muy tradicionales páginas que tienen que ver con el juego de palabras o con la escritura creativa, y les dejo la referencia también de lo que fue Manual de Ideas Inspiradoras para el uso de las TIC en las bibliotecas. Esas son unas estrategias y acciones compiladas por Biblioteca Nacional de Colombia, como para que lo recojan y de pronto puedan explorar ya más en detalle en una próxima ocasión. Y entonces viene ese reto ahora mucho más focalizado en lo que somos como mediadores o promotores o bibliotecarios. Nos vamos a quedar diciendo lo mismo, es que a los niños y jóvenes de hoy no les gusta leer. Somos conscientes entonces también que el papel de la biblioteca, de ese papel que tiene la biblioteca como agente de democratización para el acceso a la información, a la cultura, a la inclusión digital y al desarrollo comunitario. Somos conscientes de ese rol en un contexto de país en donde la institución biblioteca se ha constituido en muchos espacios como la oportunidad para formar, cuando nos llega a la escuela a todos los territorios, en la oportunidad para acceder a la información, casi que se vuelve en un centro cultural, de acuerdo también del territorio que estemos pisando. Somos conscientes de ese importante valor de la biblioteca. ¿En qué medida el usuario encuentra en la biblioteca la oportunidad y el acompañamiento para utilizar las TIC y para desarrollar sus propias habilidades de información? Y es la pregunta también para todos nosotros. Consultamos previamente a nuestros usuarios si conocen cómo llegar a la información que pretenden encontrar. Se requerirá entonces un acompañamiento, una asesoría, una formación. Aquí retomo ese planteamiento que me llama la atención y es: un espacio bibliotecario debería poseer la información como materia, la tecnología como instrumento y el bibliotecario como mediador, ese profesional que, por su actuación diaria, está muy próximo al usuario, identificando sus necesidades de información. Y entonces, volviendo a ese reto como espacio bibliotecario de garantizar la equidad, el acceso y la universalidad de esa información, independiente también del formato. Sobre justamente esos acompañamientos, lo anterior con la intención entonces de pensar cómo plantearnos nosotros ese diálogo desde promotores, bibliotecarios, con esas herramientas y cómo vamos entonces a brindar ese acceso o esas reflexiones con esos grupos que estamos atendiendo. ¿Cuál es nuestro reto desde la mediación de la lectura? ¿Qué es lo que deberíamos plantear? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Porque es que existe, si nos ponemos a hacer como un panel a lo que es Antioquia, existe una brecha tecnológica
y a la hora de contemplar ese acceso a Internet y la real dotación con que cuentan las escuelas, se queda un poco corta esas bondades. No siempre, insisto, no porque no se tengan las intenciones, sino porque a veces la realidad va a estar superando esas intenciones. ¿Cuáles son las posibilidades reales de acceso a Internet en las zonas rurales? Se habla de todo lo que para el tema de entornos virtuales de aprendizaje ha representado el modelo 1x1 en España de educación virtual, pero es justamente modelo 1x1. Yo frente a mi computador, Laura frente a su computador, la compañera frente a su computador. Quienes, digamos, hoy tenemos esa, en cuanto a acceso, posibilidad de relación directa 1 a 1. Eso también a la hora de plantearnos reflexiones relacionadas con el libro digital. Y lo otro, en ese sentido, cuando no hay esa posibilidad de relación 1 a 1, la biblioteca ¿cómo está ahí? Porque volviendo a las experiencias, para muchos adultos mayores, después de acceder al manejo del artefacto y resolver su receta, pudieron comprar, porque ya tenían, digamos, la opción de comprar ese computador, pero no siempre quienes están en los talleres van a tener la oportunidad de resolver sus inquietudes en su casa, por ejemplo, relacionados con la tecnología. Entonces la biblioteca también, vuelvo e insisto, se convierte en ese centro de acceso y también cultural, pero en este caso la posibilidad de tener el contacto con el recurso, pensando en territorios rurales. Promover entonces es una necesidad y un reto como instituciones de promover justamente el desarrollo de políticas públicas con soluciones locales a esos retos puntuales. Esto tiene que ver con el ejemplo también que mencionaba sobre la radio. Es que también hablar de esas bondades es partir de que se tenga un acceso a banda ancha desde los hogares, que se tenga acceso vía teléfonos inteligentes a Internet, pero en todos los espacios, no solo en los parques de los municipios, no solo en las áreas centrales de las localidades, sino por ejemplo en Punta de Piedra, institución educativa del municipio de Turbo, y que no tenga uno que depender para una conectividad de subirse como a un espaciecito para coger señal. Entonces, ese será uno de los retos también en cuanto a ese acceso y apropiación. Sé que, y esto es algo que vengo como mencionando en estos minutos, se requiere entonces el desarrollo de habilidades informacionales, porque es que si se habla que había promotores de la lectura para la biblioteca, comillas, tradicional, y ya muchas instituciones han trajinado, recorrido en que la lectura es diversa, que la lectura no se queda solo en el estante, que la lectura es abierta, pero si partamos de ahí, la lectura tradicional requería promotores de lectura, pensemos en, requerirá también la promoción o la mediación de la lectura, el vínculo con la información que está en todo un océano. ¿Y cuál es el papel de las bibliotecas en aquellos puntos de difícil acceso? ¿Cómo contribuir al fortalecimiento de esas habilidades informativas de la comunidad, de nuestros usuarios, de quienes asisten a las bibliotecas o instituciones culturales? Bueno, y otro reto, el fomento del acceso a la información y al conocimiento, porque esto parte y es, no todo el mundo, y se amarra con lo que decía al principio, va a tener esos criterios de selección, esos criterios para determinar si una información es válida o cotejarla con otra fuente de información, dar pistas para una lectura crítica más allá del uso del soporte o del formato. Ese también hace parte como de nuestros retos, sopesar la información que se tenga enfrente. Sensibilizar sobre el uso de las fuentes y la forma de citar o de cómo volver a encontrar la información en una próxima visita que tengamos en el océano. Eso también hace parte de esos retos que a veces dejamos muy libres, y vuelvo e insisto, es que estamos desde una biblioteca y es más que garantizar que tenga 30 minutos de acceso libre a Internet o que lo que estipule la biblioteca o espacio cultural. ¿Cómo evitar el sentimiento de soledad que hoy se le atribuye a las redes sociales o al uso de los recursos digitales? Es que se habla que, digamos, hablando del espacio de entornos virtuales de aprendizaje, se
inscribe uno a un curso y pocas veces aparece el tutor. Y parece ser que estudios mencionan que eso genera deserción. Entonces, los recursos sí, pero por sí solos no van a permitir el desarrollo de procesos educativos, lectores. O sea, ¿qué es lo que se está reclamando cuando se habla en el mundo que reflexiona estos temas de un sentimiento de soledad desde el uso de las tecnologías? Se está reclamando entonces también esa interacción o esa comunicación directa de los que participan en ese hecho educativo. Los docentes mediadores encontrarán las herramientas pedagógicas propicias para que con su interacción se pueda generar procesos formativos. Ese es otro de los retos. Y finalmente menciono la complementariedad y los puntos de encuentro. Y para ello me quisiera tomar la palabra para leer 2 párrafos y con ello ir cerrando para abrir también un espacio de preguntas o inquietudes. Es como para amarrar el título de la presentación con lo que quisiera abrir y de pronto escuchar inquietudes, planteamientos a propósito. Más que rupturas, lo que se plantea es la complementariedad o los puntos de encuentro. La salida que he querido tomar en varios momentos es la de plantear la complementariedad. Siempre una novedad tecnológica ha entrado en diálogo con lo que la antecedía. Bajo esa misma lógica, la solución no es solo hablar de bondades y descartar de lleno el acumulado logrado hasta entonces. En el caso de la implementación y apropiación de las TIC, naturalmente siempre se deberá tener presente un contexto que dará cuenta de la viabilidad o no de su aplicación. De esas necesarias complementariedades puede ser un buen caso la radio. La radio puede constituirse en una interesante experiencia de adaptabilidad a los cambios, manteniendo una esencia. ¿Qué mejor ejemplo de complementariedad que los esfuerzos logrados por la radio para sobrevivir a los cambios tecnológicos en distintos momentos históricos? Le tocó ver aparecer a la radio, la televisión, ver aparecer la comunicación telefónica más sofisticada y detengámonos en la aparición masiva de Internet. Cuando a comienzos de la década de los años 90 aparecía con fuerza la WWW y los beneficios de la inmediatez, años más tarde, hoy en 2017, siguen varios formatos de la radio vigente, por ejemplo el magazine, las noticias, las entrevistas o los programas de actualidad. Claro, con las evidentes incidencias, cambios, continuidades y complementariedades que hoy permiten que al escuchar hablar en directo desde la radio online o desde el radio de bolsillo sobre cualquier tema de interés general, también el oyente, que hoy cuenta con una mayor capacidad de interacción gracias a esos avances tecnológicos, también el oyente pueda escribir por Twitter, Facebook, WhatsApp o las redes sociales que aparezcan para hacer preguntas u opinar directamente, ampliar sobre el tema a través de los recursos digitales escritos o audiovisuales que aloja la emisora en su página web. Más que desencuentros entre la lectura, si los hay, esos desencuentros, entre la lectura tradicional y la lectura digital, también para nuestro tema de reflexión, la invitación es a plantear una complementariedad entre recursos o propuestas que fortalezcan los distintos procesos de formación. Muchas gracias.